Pues mira, el día del ictus, lo primero es el 29 de octubre. Es un día importante. ¿El ictus qué es? El ictus lo enmarcamos dentro de los accidentes cerebrovasculares. Y los accidentes cerebrovasculares los enmarcamos dentro del daño cerebral adquirido. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es un daño cerebral adquirido? Una persona como tú, como yo, como cualquiera, que en un momento de su vida tiene una lesión repentina, sobrevenida, en una persona que está sana y que yo siempre represento como que cogiéramos un espejo y lo tiráramos contra el suelo. Tú y yo nos veríamos, seguiríamos ahí, pero veríamos cómo se han roto nuestras expectativas vitales, he perdido capacidades de mí misma, de mí mismo, mi capacidad de hablar, mi capacidad de recordar, mi capacidad para moverme. Y lo primero de todo es un duelo donde pierdo cosas de mí. Empieza un largo camino, pero es un camino fructífero, es un camino donde mejoramos y es un camino de reinvención, siempre digo, pero que tiene un largo recorrido. En concreto, el ictus lo enmarcamos dentro del accidente cerebrovascular, que lo dividimos a grandes rasgos en isquémicos, donde al final es un problema de riego cerebral, entonces se puede obstruir el riego, entonces estaríamos en los isquémicos, o se puede romper una arteria, con lo cual está enmarcado en los hemorrágicos. ¿El ictus cuál es? Dentro de los isquémicos, ¿vale? En grandes rasgos, sin entrar como en profundidad en partes de neuroanatomía o neurofisiología, pero sí es importante entender que es un problema de riego vascular. ¿Es la única etiología dentro del daño cerebral? No. Están también los traumatismos craneoencefálicos, están también los tumores, están también las hipoxias, pero ¿qué debemos de reflexionar con respecto al ictus? Lo muchísimo que ha subido. Estamos hablando de en torno, en España, a 435.000 personas que sufren hoy en día una lesión cerebral. Pues de ese porcentaje, el 84% estamos hablando de accidentes cerebrovasculares. Ha subido muchísimo el accidente cerebrovascular. De hecho, hemos querido enmarcar esta entrevista en este día por la gran subida. Y vamos a ir reflexionando un poco a qué se debe esa subida. Y yo creo que lo importante también enmarcarlo es en qué podemos hacer. Pero a grandes rasgos, eso es donde enmarcamos el ictus, dónde está su día y, bueno, qué podemos hacer, ¿no?, en esa línea. Lo primero, la tasa de supervivencia. Ahora mismo al daño cerebral en los últimos años, pues llegamos muchísimo antes. En concreto al accidente cerebrovascular, es impresionante la atención que se hace en las primeras horas. Ahora mismo, atendiendo al paciente en las 6, 9 primeras horas, muchas veces el paciente queda sin secuelas y eso es absolutamente maravilloso. Tenemos muchos pacientes con secuelas menores, pero seguimos teniendo muchos pacientes que quedan gravemente afectados. Y el problema es que el ictus compromete mucho la autonomía del paciente, su nivel de funcionalidad, su patrón neurocognitivo, su patrón motor. Entonces va a la zona de flotación. Entonces necesitamos rescatar a esa persona. Pero no se nos pueden olvidar esos avances. Hace 20 años no teníamos todas las técnicas que hay en los últimos 6, 7, 8, 9 años. Entonces no hay que cambiar la perspectiva. De hecho, el Plan Nacional del Ictus, que se creó de 2008 a 2018, fue y ha sido absolutamente maravilloso. Eso no quiere decir que y ahora qué famoso, ¿no? Salvamos muchísimas vidas, pero necesitamos tener una atención de calidad específica, centrada en la persona y centrada en todos los déficits de la persona. Porque como veremos luego, para una persona será importante y transversal recuperar su rol de padre, su rol de madre. Para otra persona será fundamental volver a conducir. Para otra persona, al final, yo siempre digo que hay que vivir para rehabilitarse y no rehabilitarse para vivir. El eje es la vida. Entonces, ese proceso de reinvención necesita vida y necesita objetivos de vida. Por eso necesita girar todo en esa persona y no dar
un peso mayor a unas alteraciones o a otras. Porque a lo mejor un paciente afásico que no puede hablar, su objetivo fundamental no es hablar, ¿o sí? Dependerá del eje vital, la historia de vida y los objetivos en ese proceso de reinvención hacia un nuevo proyecto de vida. Yo estoy ilusionada, porque es verdad que en estos 20 años he visto que, bueno, hay cosas que veremos luego como son los factores de riesgo, cómo es el cambio de perfil del paciente. Yo hace 20 años, cuando empecé, la mayoría de las personas que atendíamos eran personas con traumatismos craneoencefálicos. Ahora os digo que casi el 100% o el 90 y tantos % de las personas tienen un accidente cerebrovascular. O sea, es algo que como sociedad necesitamos analizar. Pero no es menor y no debemos despreciar los muchísimos avances, los muchísimos centros que hay ya especializados en neurorehabilitación integral que no había, que cada vez hay más, que cada vez intentamos hacer todos un poquito mejor las cosas, siempre basándonos en criterios, no de evidencia científica y siempre con modelos teóricos por detrás. Pero en definitiva tenemos muchos más recursos de los que teníamos antes. Atendemos al paciente muchísimo antes, por tanto muchos de esos pacientes quedan con menos secuelas. Pero aún así necesitamos dar un paso más. Necesitamos ir hacia la calidad de vida, necesitamos ir hacia la autonomía, necesitamos ir hacia la inserción social, necesitamos ir hacia la vida, porque eso es lo que necesita nuestro paciente. Y sobre todo necesitamos creer como sociedad que la neurorehabilitación holística e integral tiene una plasticidad cerebral pasado el año, los 2 años, los 3 años de la lesión. Yo siempre digo que tengo muchos y maravillosos grandes maestros, pero los primeros son los pacientes. Y los pacientes me han enseñado en estos 20 años, y os aseguro que he tenido la suerte de estar en un centro con un maravilloso modelo, con pacientes que me han enseñado que se puede y que siempre se puede y que no hay objetivo pequeño, objetivo grande, porque a lo mejor un paciente muy malito tiene un objetivo que tú estimas como pequeño, que a la persona le cambia la vida. Y a lo mejor hay un paciente que está bastante bien, que funcionalmente y no le vale. Con lo cual no demos nada por perdido ni nada por ganado. Necesitamos especificidad, necesitamos creer en la neurorehabilitación pasado el tiempo, primero porque hay estudios y base científica. Tenemos plasticidad cerebral hasta el instante antes de morirnos. La tenemos. Hay pacientes que han pasado 3, 4, 5 años de lesión y han vuelto a hablar. Y han conseguido objetivos muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo le podemos decir a una persona, pasado un año, pasado 6 meses, que se va a quedar como está? No, tenemos que centrarnos en esa base científica que conocemos para pelearla. Ahora, hay variables de buen pronóstico, variables de peor pronóstico que hay que tener en cuenta. Pero sin duda necesitamos que todos esos equipos y de todos esos centros que estén bien formados, lógicamente, que estén formados en neurorehabilitación y que estén formados. Nosotros, yo por ejemplo soy neuropsicóloga, hice la carrera de psicología y luego me formé en neuropsicología. Un fisioterapeuta específico en neurorehabilitación se especializa en su área, pero se especializa mucho en ese área específica, que eso es absolutamente necesario, eso es el punto uno, en un terapeuta ocupacional, en un neuropsicólogo, en un fisioterapeuta, pero hay un punto 2, que es igual de importante que el 1, que es tener una visión holística. Es importante que yo como neuropsicóloga sepa comunicarme con un paciente afásico y nadie mejor que un logopeda junto con un neuro para trabajar con ese paciente. Es importantísimo que yo sepa cómo posicionar un brazo, cómo caminar con un paciente, cómo esa parte transdisciplinar. Multidisciplinar es que estemos muchos. Interdisciplinar es que estemos muchos conectados y comunicados, pero transdisciplinar es que estemos todos conectados por los objetivos del paciente. Y esa es la clave, porque no son los objetivos nuestros, son los objetivos de la persona. Y también, eso es importantísimo, porque al final dentro de esas variables de buen pronóstico, ¿no?, que nosotros en concreto a mí me ha obsesionado mucho, sobre todo hubo un tiempo a nivel profesional
me obsesiona mucho la calidad de vida y en los últimos tiempos pues trabajo mucho las variables de buen pronóstico, porque todos los pacientes mejoran, siempre se puede, pero hay pacientes que mejoran mucho más. O sea que de manera significativa, y eso es lo que hay que buscar, la hoja de ruta más exitosa. Y ahí aparece pacientes que no han tenido sobreprotección, pacientes que han tenido un continuo terapéutico, pacientes que han tenido un equipo multidisciplinar con un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar desde el minuto 1 en todas las etapas. Pacientes que familia, equipo, paciente han estado todos en uno. Pacientes que no han faltado, que han tenido continuo terapéutico y que hay veces que son circunstancias de la vida, que no ha habido inestabilidad clínica, que no ha pasado nada, ¿no?, en el recorrido de la rehabilitación. Pacientes que hemos conseguido controlar las variables emocionales. Las variables emocionales son súper importantes. Hay pacientes que todo el programa va bien, pero hay cuestiones emocionales que hacen que, yo siempre digo que el proceso de neurorehabilitación es un +4 - 2. Se va subiendo, pero no es una subida lineal. Hay muchos momentos que el paciente parece que está peor, luego son momentos donde hay un avance o momentos donde nos paramos. Que nos paremos no significa que luego no haya un nuevo avance, ¿vale? Entonces, esto para mí es muy significativo y muy importante. Cuando una persona tiene una lesión cerebral, en este caso un ictus, nos vamos a encontrar secuelas muy diferentes. Vamos a tener secuelas motoras, vamos a tener secuelas cognitivas, vamos a tener una parte neuroconductual y emocional y vamos al final a tener pacientes muy heterogéneos. Al final el paciente neurológico es un paciente heterogéneo, pero el paciente de daño cerebral es un paciente de n = 1. No hay dos pacientes iguales porque no hay dos lesiones iguales. Y luego hay que sumarle a que no hay dos historias de vida igual, con lo cual es muy importante en el tratamiento del ictus que realmente hagamos un programa a la medida de la persona. Quedarnos solo con esto, sin integrar la parte personal, personalmente es uno de los grandes errores que podríamos tener en nuestro ámbito. Hay cosas que funcionan en unas circunstancias, hay otras que no. Y luego es imprescindible entender que cuando el espejo roto se rompe, lo que hablábamos antes del símil, se rompe para la persona y se rompe para su entorno. El entorno de la persona con daño cerebral sufre el daño cerebral. Lo sufre de otra manera, pero lo sufre. Hay un cambio de rol. Hay también una rotura de expectativa, como hablábamos antes. Al final pensar que el daño cerebral nos pasa a cualquiera. Estamos hablando y no pretendo dar alarma, pero sí, 1,6, ¿vale? De un porcentaje de 6 personas en una sala donde somos 6, 1,6 ya estamos casi cercanos al 1/3. Estamos hablando de una población muy alta, que evidentemente cada vez dentro de esa población sacamos a mucha más gente sin secuelas, o sea que no nos tenemos que quedar solo con esos datos, porque en esos datos está metida toda la gente que atendemos al principio y que queda sin secuela. Pero aún así, como veremos luego, la población ha bajado mucho de edad, la media de edad. Por tanto, estamos hablando de personas, antes decías, un ictus es una persona de 70, 80 años. No. Hay muchas personas con ictus, con 40 años, con 50 años, muy jóvenes. De hecho, en 2019, en ese código ictus que hablábamos antes, que se crea 2008, 2018, 2019, empieza el código ictus pediátrico, del que me gustaría también hablar. En Madrid, hace 2-3 años, tenemos las primeras unidades de ictus pediátrico. Con lo cual, debemos de analizar muchas más variables. Esas personas, o en este caso, por ejemplo, en un ictus pediátrico, le pasa, por supuesto, al niño y le pasa al padre. Una persona de 40 años muchas veces tiene un hijo pequeño. O sea, no relacionemos, por favor, el accidente cerebrovascular con una persona de 70, 80 años. Y yo siempre digo, ¿y porque una persona tenga 70, 80 años no tiene vida? ¿No tiene derecho a pelear por su neurorehabilitación?
claro que tiene derecho. Y luego todos los estudios científicos y los avales científicos nos dicen que se puede. Y no porque una persona tenga 80 años, o sea, como es una persona ya muy mayor, no vamos a hacer neurorehabilitación, no. Específica e integral, centrada en la persona, creyendo que se puede. Lo que sí que nunca vi fue un paciente y una familia y un equipo que creyera que no se podía, que mejorara mucho. ¿Vale? Con lo cual, eso es francamente importante. Al final, esas secuelas van, evidentemente, con profesionales que atienden a esas personas. Los profesionales tienen que ser de diferentes ámbitos. Si tenemos secuelas motoras, secuelas cognitivas. Perdonadme que me pare, ¿no? Especialmente con las secuelas cognitivas. El paciente cognitivo muchas veces es un paciente que sufre mucho, porque es un paciente que recibe muchos días de su vida. ¿De qué te quejas? Estás bastante bien. Yo te veo bastante bien. ¿Qué ves? Porque aquí también muchas veces empatizamos más con el que vemos más malito. Pero hay un paciente que no puede hablar, un paciente que no recuerda cómo se llama su hijo, un paciente que es disejecutivo y ya no puede volver a cocinar, no puede volver. El daño cerebral invisible. Por favor, démosle valor. Para él, evidentemente, están los neuropsicólogos y las neuropsicólogas. Y tienen que estar en los equipos. Y tienen que estar junto con los TEOs, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, médicos rehabilitadores, neurólogos, psiquiatras, enfermería, súper importante, educadores, técnicos de inserción. Cada uno, evidentemente, en unas etapas. Vamos a ir desde la etapa hospitalaria, donde deberían estar todos los primeros, todos los, obviamente, profesionales sanitarios, a los profesionales sociosanitarios, para ir a centros sociosanitarios, centros especiales de empleo y centros de día, todos ellos especializados. En realidad, yo siempre en este ámbito veo que es un problema también de concepto, de cómo lo enfoquemos. Muchas veces se entiende la rehabilitación, en este caso la neurorehabilitación, que es necesaria cuando la persona se va a recuperar. Y es que en una persona con un daño cerebral adquirido severo, moderado, severo, no se va a quedar como estaba antes nunca. Pero es que una persona con un daño cerebral adquirido leve, tampoco. Pero es que una persona con un acontecimiento vital importante, como puede ser la pandemia que hemos vivido todos, no somos las mismas personas. Por tanto, nunca podemos ir a la foto de antes. Al final, el creer que la rehabilitación me va a llevar al día de antes de mi lesión cerebral es un error, porque esa estación ya no va a volver. Va a haber otras, va a haber otra versión de mí mismo, de mí misma. Vamos a tener que trabajar esa identidad, vamos a tener que reconstruir desde esa identidad, pero nunca desde un viaje al pasado. Ahora, no es una rehabilitación para recuperar, es una rehabilitación para conseguir esos objetivos de vida, y la optimización de capacidades, la mejora de capacidades se consigue siempre. Ahora, la recuperación no se da siempre. Es importante el concepto. La rehabilitación y neurorehabilitación no es exactamente recuperación. Por eso hay veces que según usemos los términos se entiende mejor o peor. Otra cuestión muy importante son los factores de riesgo. Al final tenemos una población más joven con ACV. El primer factor es un factor positivo, la esperanza de vida, que al final en Europa, internacionalmente, se ve claramente. Menos en pandemia, que hubo un pico hacia abajo, un pelín, hemos vuelto a retomar y cada vez vivimos más años. Claro, según nos vamos haciendo mayores, nuestra sangre está más coagulada, hay más posibilidad de que se nos haga un trombo. Por tanto, si yo cumplo más años, hay más probabilidad de que pueda tener una lesión vascular. En este caso, un ictus, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho, isquémicos, la obstrucción hemorrágica que se rompa, el ictus está dentro de los isquémicos, cuando las alteraciones sobrevienen más de 24 horas. ¿Vale? O lo que pasaría si es menos, pues estaríamos en un accidente isquémico transitorio.
No todos los ACVs dejan secuelas, que eso es un dato que he comentado antes, que también es importante. Volviendo a los factores de riesgo, algunos son no modificables, ¿no? La edad es no modificable. La coagulación, ¿no? El que la sangre tenga más posibilidad de hacer trombo, pues podemos ir corrigiendo, pero hasta cierto punto. Ahora, hay muchos tratables que son importantes, y es importante psicoeducar a la población. Psicoeducar sabiendo que el colesterol, la diabetes, la hipertensión, la vida sedentaria, la mala alimentación, la falta de actividad física. Se ha visto, por ejemplo, en los últimos años que cada vez nuestros jóvenes tienen menos minutos al día de actividad física. Más minutos en pantallas, menos minutos en actividad física. Con lo cual, hay muchas cosas que sí dependen de nosotros. Por tanto, yo invito también, evidentemente, a ver nuestras fortalezas. Y una fortaleza muy importante es empoderar a la población. Empoderar a la población con psicoeducación de salud cerebral. Evidentemente, si yo tengo colesterol y tengo diabetes y tengo hipertensión y además fumo y además tengo sobrepeso y además no tengo actividad física, pues vas cogiendo cartas para que tengas más probabilidades. Olga, ¿y le puede pasar a una persona así? Y le puede pasar también a una persona que tenga todo esto bien, porque puede haber una malformación arteriovenosa que tú no conozcas y que en un momento determinado se rompa. Y luego, ojo con el estilo de vida. Aquí falta investigación a futuro, pero sí que vemos una correlación muy interesante entre ciudades, contextos no tan urbanos y lesiones cerebrales. Necesitamos cuestionar nuestro estilo de vida, el manejo del estrés, la vida rápida, este falso mito, ¿no?, de que somos mejores con la multitarea. Error. Primero, es mentira, y segundo, es muy poco sano. Con lo cual, rutinas neuro, bio, psico, saludable. Cuidemos el cerebro. Sabemos algo que vamos a vivir. No vamos a vivir trasplantes cerebrales si tenemos uno. Y tenemos que cuidarlo. Y lo más bonito y lo más importante es que podemos cuidarlo. Por tanto, al final, y volviendo al hilo, ¿no?, de nuestra entrevista, tenemos personas cada vez más jóvenes, tenemos personas con un porcentaje dentro del daño cerebral cada vez más alto, el ACV, y necesitamos dentro del ACV trabajar igual de bien o mejor esos factores de riesgo que son tratables y que muchos de ellos son crónicos, y los factores de riesgo que son tratables pero que a veces se nos va, como son las rutinas neurobiopsicosaludable, nuestras horas de sueño, nuestra actividad física, nuestra alimentación, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos nuestro estrés. Es imprescindible. Muchas de las personas que tratamos hacía unos meses habían vivido situaciones de estrés muy grandes. ¿Tuvo que ver? ¿No tuvo que ver? Yo creo que fue un factor más. Y necesitamos como sociedad darnos cuenta que tenemos que cuidar más y mejor el cerebro. Pero no solo de las personas que han tenido las lesiones cerebrales, sino de toda la población. En realidad, como sociedad, hemos comprado, sin darnos cuenta, una vida en automático y un estilo de vida muy poco saludable. Y esa es la reflexión. Hemos mencionado la diabetes, hemos mencionado el colesterol, hemos mencionado el estilo de vida, hemos mencionado las rutinas, y un último factor, y es importante también, es la hipertensión. Y post pandemia sí que es verdad que algunos de estos factores que estaban más controlados en muchos pacientes se han descontrolado más. Por tanto, es importante volver a controlar todo lo que podemos controlar y reflexionar sobre el estilo de vida en el que estamos y las rutinas neuro, bio, psico saludables, que es lo que nosotros podemos hacer. Yo es algo que, en la línea que comentaba antes, siempre me ha preocupado mucho la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes, y que realmente
volvieran a tener una buena calidad de vida y una buena satisfacción vital. Luego las variables de buen y mal pronóstico, y en la actualidad llevo un programa diseñado de rutinas neurobiopsicosaludables tanto con las personas como con los familiares, que creo que es realmente importante, porque además le da un sentido muchísimo más holístico a los tratamientos. Ves algo más integral. La neurorehabilitación no es una, yo no creo en una neurorehabilitación de despacho. Creo en una neurorehabilitación de vida, de funcionalidad, de comunidad. Y ahí no necesito trabajar con el paciente aislado. Nosotros en ISEC tenemos el máster de neurorehabilitación holística integral, que es un máster que surge precisamente de la necesidad que hemos hablado antes, de tener una formación que forme a los especialistas en las otras áreas, al terapeuta ocupacional, le forme en ámbito de logopedia, de fisioterapia. No se trata de hacer la otra disciplina, se trata de saber tratar a una persona que tenga esos déficits. Yo nunca voy a hacer como neuropsicóloga de logopeda, pero evidentemente me va a venir súper bien y voy a poder trabajar muchísimo mejor con esa persona si sé cómo deglute y está tomando un vaso de agua simplemente en mi sesión, o saber colocar el posicionamiento de un brazo, o saber hacer una transferencia a una persona. Esa visión, de hecho, lo que más me gusta del máster es siempre el final, el qué te llevas. Y muchos de nuestros alumnos, de nuestras alumnas nos dicen, hola, pues de hecho, muchos de ellos, les veo ahora en diferentes centros, en congresos, ¿qué me llevo? Me llevo herramientas, me llevo seguridad, porque nosotros también muchas veces hay que ser humildes y hay que ser honestos. En muchos momentos vamos a sentir bloqueos profesionales. Y cuando tú tienes una formación más holística, te vas a poder comunicar muchísimo mejor con el resto de personas del equipo y vas a tener muchísimas más herramientas. ¿Cómo estructuramos el máster? El máster lo estructuramos en un viaje donde hay que entender que hay logopedas que no han hecho formaciones de fisioterapia, no han hecho formaciones de terapia ocupacional, normal. Por tanto, hay una parte donde analizamos los conceptos básicos de esas áreas y luego de técnicas. Siempre lo hacemos en una metodología práctica. Decir nombres de compañeros me pondría en un serio aprieto, porque es muy seguro que se me olvidaría alguien maravilloso, por tanto no voy a entrar en nombres, pero hay personas que trabajan, primero, personas que les encanta su trabajo, ese es el punto número uno, personas profesionales maravillosos que llevan al menos 15 años en la profesión, con muchísima experiencia, que están en activo, que traen sus casos clínicos, que no solo te están explicando cómo posicionar a un paciente, sino que te están explicando incluso con el paciente cómo se hace. Con lo cual, esa riqueza vivenciada no tiene nada que ver. Por tanto, esa parte, ensambla mucho. Estos profesionales trabajan en diferentes centros, en parte hospitalaria, en centros de neurorehabilitación en fase aguda, en centros de día, en centros sociosanitarios, con lo cual te da una riqueza muchísimo mayor. Esto como el primer tramo del máster. Luego hay un segundo tramo importantísimo también, que es toda la parte más holística, de neurorehabilitación centrada en la persona, de musicoterapia, de terapia asistida con animales, donde hacemos también alguna salida con caballos. Vamos a un centro maravilloso donde su directora, fisioterapeuta, trabaja transdisciplinarmente y con el eje, con la herramienta de la hipoterapia. Vamos a piscina, nos metemos en piscina, con una fundación también maravillosa y una maravillosa profesional, y abordamos la parte transdisciplinar, pero desde otro ámbito. Abordamos parte de adultos y parte infantil, abordamos familia. Y luego hay algunas sesiones especiales más transdisciplinares, donde esas son todas de casos. Con lo cual es una metodología práctica, es una metodología transdisciplinar, es una metodología centrada en la persona y es una metodología que nos ayuda en el lenguaje y en la herramienta. Siempre desde la humildad, desde la neurorehabilitación. Muchas veces las cosas no salen como esperas, y que no salgan como esperas no significa que no debas de seguir luchando. Yo creo que estamos en un momento maravilloso.
Por un lado maravilloso, pero también por otro lado de muchísima responsabilidad social. La neurociencia en los últimos años ha dado un cambio, tremendo. Ahora, esa neurorehabilitación que tenemos ahora con robótica, con un montón de tecnología, con un montón de medios, que es absolutamente necesario y que yo valido, creo en ella, nunca sin el terapeuta. O sea, el robot, que evidentemente ayuda, objetiviza más, muchas veces motiva más al paciente. Si tienes que hacer 500 repeticiones, pues evidentemente te ayuda muchísimo más. Nunca puedes sustituir al terapeuta, porque el terapeuta es el que hace el razonamiento clínico. ¿Por qué pasa lo que pasa? Tenemos que avanzamos hacia mejores mediciones de la persona, tanto de las fortalezas como de las debilidades. Yo lo llamo auditoría técnica, en el sentido de que marcamos muchas veces los objetivos, pero tenemos que ser capaces de medirlos bien, de cuantificarlos bien. Entonces, avanzamos en esa línea. Avanzamos también en modelos por detrás, con calidad de vida, con un diseño marcado en objetivos, con una CIF, una clasificación internacional, con sistemas que están basados en evidencia científica, pero sin perder a la persona, es su vida y es su reinvención vital, y sin perder al profesional, que es el que me dice por qué pasa lo que pasa, por qué le pasa eso a la persona. Si tengo solo el robot, si tengo solo la herramienta, no es nada científico, pero se va a entender enseguida. Entonces tendríamos una neurorehabilitación de talla única en la que no creo en tener una técnica y paso al paciente por la técnica. No, tengo un razonamiento clínico, tengo un qué, cómo y cuándo, qué quiero trabajar, cómo lo quiero trabajar y cuándo lo quiero trabajar. Y la técnica está dentro de la metodología, pero la técnica no me sustituye nunca, y el razonamiento clínico lo da el terapeuta, el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, el logopeda, todos los profesionales que hemos dicho antes, y todos al mismo nivel. En algunos centros, circunstancialmente, el coordinador será uno de ellos, en otros centros será otro, porque la base es esa metodología horizontal, donde el paciente está en el medio. ¿Qué espero? Yo soy una persona en general, algún compi por aquí de ISEPTIM me dice, Olga, patológicamente optimista. No lo sé si patológicamente, vamos a dejarlo en optimista de momento. Espero tener al neuropsicólogo, espero tener una especialidad de neuropsicología clínica en el Sistema Nacional de Salud muy pronto, porque es imprescindible para los pacientes. O sea, yo ya lo veo como una necesidad. Necesitamos al logopeda desde el principio en el hospital. O sea, no puede aparecer, es obvio que está el médico rehabilitador, que está la medicina de la rehabilitación, mejor dicho, que está el fisioterapeuta, pues que tiene que estar el terapeuta ocupacional, tiene que estar el logopeda, tiene que estar el neuropsicólogo. Esto es un viaje y tienen que estar todos los profesionales desde el principio, y espero vivirlo. Espero vivir un plan nacional. Tenemos del daño cerebral adquirido. Se ha hecho de toda la parte del ictus, pero un plan nacional que incluya todas las etapas, que incluya el continuo, que incluya el ahora qué. Tenemos más la primera etapa, que es maravillosa, y espero que ahora que tenemos el centro, tengamos lo siguiente, que le demos el mismo valor y la misma importancia a la inserción social. Porque al principio el paciente quiere caminar, por supuesto, y pasan los años y claro que quiere caminar, pero también quiere tener amigos, también quiere tener una pareja, también quiere poder vivir de manera independiente. Necesitamos darle el mismo peso al después. Y luego necesitamos darle mucho peso a la prevención. Me gustaría vivir un plan también de salud cerebral a la población para prevenir, que lo hacemos en parte, pero yo creo que lo podemos hacer todavía mejor. Podemos ser capaces de ver que el momento actual de muchísimo estímulo, de muchísimo ruido, de ir corriendo, ¿verdad? El pez que no se siente mojado, no nos está ayudando. Estamos saliendo del paso casi siempre y no nos está ayudando. La alimentación es súper importante. Puedes hacer
programa de neurorehabilitación maravilloso, que si tienes al paciente que no come bien, que no. El sueño es súper importante, la actividad física y la actividad neurocognitiva. Incorporar toda la parte de salud mental, imprescindible. A mí me preguntas a título profesional en concreto, digo, pues mira, yo casi siempre, ¿no?, que en un caso atascado hacemos una sesión clínica entre todos los técnicos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces nos encontramos problemas emocionales que debemos saber trabajar. Los pacientes con daño cerebral, hay un porcentaje súper alto de personas que tienen ansiedad y depresión. Pero ¿cómo no lo vamos a tener? A nivel poblacional tenemos un problema de una magnitud máxima. En el daño cerebral también. Y trabajar programas integrales con una base en modelo claro, con unas buenas medidas e incorporando toda la parte de salud cerebral y toda la parte de salud mental es imprescindible. Hemos vivido unos últimos 10 años absolutamente maravillosos en el ámbito de la neurorehabilitación. Tenemos muchísimos más centros específicos y en concreto en la Comunidad de Madrid muchos más de los que había hace 15, 20 años y eso es muy bueno, pero necesitamos seguir porque tenemos nuevos retos y tenemos una dimensión muchísimo mayor. Tenemos que llegar a todas esas personas y sigue habiendo muchísima gente a la que no llegamos. Y luego necesitamos entender también los nuevos pacientes. Yo siempre digo que las nuevas generaciones, obviamente no son ni mejores ni peores, pero son diferentes a nivel neurocognitivo. Y necesitamos también adaptarnos a esos nuevos pacientes. Por tanto, necesitamos un proceso de adaptación potente e importante, integral, centrado en la persona, que parta de su historia de vida, de su rutina neurobiopsicosaludable, y lo que sí que es imprescindible es trabajar la lesión neurológica siempre con equipos perfectamente formados en neurorehabilitación. Y sin duda, la verdad que algo que debemos de tomarnos todos como reto es seguir profundizando en las fortalezas personales, en esa resiliencia emocional y resiliencia cognitiva que trae la persona en su propia historia, por sus aprendizajes vitales significativos, por cómo ha estado construido su cerebro y qué actividades para conseguir la mejor ruta, la ruta de éxito, para conseguir que esa persona recupere más y optimice más. Por tanto, trabajar variables de buen pronóstico y trabajar las reservas cognitivas y emocionales que trae el paciente serán claves para que nuestros programas a futuro cada vez sean mejores y podamos adaptarnos más a la nueva población que viene.